En el fútbol la deportividad a veces se desvanece, sumérgete en momentos donde la nobleza queda en segundo plano. Un buen recorte dentro del área, un gran disparo y para adentro. Después de esto al francés se le olvidó que había llevado la camiseta azulgrana hasta la temporada pasada. La celebración del atacante de cara a la grada culé no ha sentado bien entre los aficionados que lo consideran una falta de respeto. En el siguiente juego los simpatizantes del Barcelona recibieron al mosquito con cánticos poco agradables, incluso algunos extremistas quemaron la camiseta del francés, pero no era nada comparado con lo que gritaba ya en el campo de juego en donde le decían de todo menos que era lindo. Para seguir echando leña al fuego, Dembélé entró por el segundo palo y volvió a anotar en contra de su ex equipo, pero el Barça echó la eliminatoria a perder después de un penalti de Cancelo sobre Dembélé pasada la hora de juego. Fue ahí cuando el atacante parisino se rió de forma burlesca y cuando se fue sustituido del campo de juego se llevó más insultos, pero también la clasificación a la siguiente ronda. Por eso su cara de felicidad. A cada agresión él solo respondía con aplausos y una vez ya en el banco se dedicó a disfrutar lo que para él era su redención. Una vez finalizado el partido entre PSG y Benfica, el ex River, Enzo Fernández, fue a buscar el saludo del brasileño Neymar y pese a que mostró una buena predisposición, el 10 se mostró muy enojado por las situaciones del partido en donde le había entrado duro y parejo. Los hinchas del Tottenham no fueron muy amables con sus rivales. Al portero Kepa le arrojaron vasos y botellas para tratar de lastimarlo. No contentos con eso, entonaron cantos racistas contra los jugadores rivales, especialmente para Antonio Rüdiger. El defensor del Chelsea volvió a dejar en evidencia que el fútbol de Europa está lejos de controlar este tipo de discriminación. Pararon el partido por ruidos de mono y después se expresó con el juez de campo. Cuando el italiano Biraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista los aplaudía con ironía y tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Los jugadores del West Ham perdían calma a esos hinchas, pero el daño ya estaba hecho. Ronaldo pedía una mano por parte del defensor del Everton del referee, el cual no opinaba lo mismo que el portugués, pero sí le pareció correcto amonestar al 7 del United tras patear el balón de forma poco convencional. Al final de la derrota por 1-0 ante el Everton, el delantero del Manchester United tiró un teléfono móvil al suelo luego de sacárselo de la mano a un fanático que estaba en el túnel rumbo a los vestuarios del Goodison Park, mismo móvil que quedó destrozado, como las ganas de ese muchacho de volver a presenciar un partido de fútbol. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. El utilero del City recuerda que Mario Balotelli le había pedido antes del partido que le estampe una frase de celebración. El italiano, con su característico rostro serio y calmado cada vez que convierte goles de este calibre, dio la espalda a la portería para levantarse la camiseta. Bajo la elástica habló un mensaje de "Why always me?", ¿por qué siempre yo? Neymar jugó de mala manera contra su rival del Rennes luego de que el árbitro lo amonestara. En la repetición de la televisión francesa, el atacante de los parisinos se acercó a Mari Traoré, quien estaba tendido en el césped, para darle la mano y ayudar a que se incorpore. Neymar estira el brazo y el africano del Rennes hace lo mismo. Cuando estaban a punto de tomarse, el jugador del PSG quitó la mano, retrocedió, miró a su colega y se burló. ¿Broma o mal gesto? Rakitic fue trabado por Javier Mascherano. Cuando el volante de la selección de Croacia estaba en el suelo, apareció Nicolás Otamendi para darle un pelotazo desleal. Los croatas fueron a reclamarle a Otamendi por esa actitud negativa y lo único que encontraron fue otra mala reacción del defensor. Sorpresivamente, el árbitro del partido, Rabchan Irmatov, solo le sacó la tarjeta amarilla. Tan solo una semana después, en los octavos de final de Rusia 2018, Nicolás Otamendi reaccionó y pateó el balón que impactó en la cabeza de Paul Pogba. Tras el golpe, Pogba quedó tendido en el piso y Giroud fue a reclamarle al futbolista. Nicolás Otamendi se quedó parado intentando pelear con los jugadores franceses. Murat Sem Apkinar, mediocampista del Sakaryaspor, se acercó para darle la mano y saludar al colegiado, pero cuando este iba a hacerlo, sacó la mano como la clásica broma del oso. Entonces, sin mediar palabra, el jugador del equipo perdedor se dio media vuelta y emprendió su camino a los vestuarios. Esta insólita situación no le gustó para nada al árbitro, que sacó de su bolsillo la segunda amarilla y obviamente la roja para sancionar al futbolista, que aunque notó lo que estaba sucediendo, lo ignoró completamente y siguió su camino. El exdelantero del Manchester City, Balotelli, fue un acérrimo rival del Manchester United y del ahora retirado defensor Ferdinand, y ambos jugadores estuvieron a punto de llegar a manos al final de la victoria del City por 1-0 sobre sus vecinos de Wembley. Ferdinand se ofendió por Balotelli, que apareció hacer un gesto hacia el extremo del estadio del United después del silbatazo final y lo confrontó furiosamente. El central tuvo que ser contenido por varios compañeros, incluido el portero Edwin van der Sar, mientras que el técnico del City, Roberto Mancini, también intervino para llamar a la calma. Zlatan Ibrahimovic, por aquel entonces delantero de LA Galaxy que dirigía Guillermo Barros Schelotto, se cruzó feo con Medun Onua, jugador del Real Salt Lake de la MLS. Durante todo el partido y a la hora de marcar un gol, el sueco le gritó el gol en la cara con toda la furia y ganas. Por suerte, Nedum pudo mantenerse en sus cabales ante esa provocación. Sin embargo, una vez finalizado el partido, Ibrahimovic se acercó al vestuario para pedirle disculpas al británico, pero este no las quiso aceptar. De hecho, casi se van a las piñas. En conferencia de prensa, Robert Lewandowski decía que tenían que preguntarle a Messi por qué votó en contra de él cuando había dicho otra cosa durante el Balón de Oro. En el Mundial de 2022, la
Pulga y Tito se encontraron en la media cancha cuando el polaco le cometió esta falta. El nuevo europeo le ofreció disculpas al capitán albiceleste, pero este no se la aceptó. Hasta lo ignoró y evitó el contacto físico y visual. La cara de pocos amigos de Lionel lo decía todo. En el partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella acabó calientito. Estas imágenes muestran a Di María escupiendo al mismo Álvaro González, que estuvo en el foco de la polémica. Neymar y el central español Álvaro González protagonizaron un desagradable enfrentamiento en el campo y después de que el brasileño del PSG acusara al español del Marsella de proferir insultos racistas durante un partido de la Liga Francesa. Neymar se quejó poco después de la media hora ante el equipo arbitral, repitiendo en numerosas ocasiones racismo no, apuntando a González, defensa del Marsella y encargado de su marcaje. Al final de este partido, Neymar fue uno de los 5 jugadores expulsados por el árbitro, en su caso por haber dado una ligera bofetada en la parte trasera de la cabeza de Álvaro González. El brasileño se retiró del campo de juego aplaudiendo irónicamente al juez de campo. Ya sobre la línea de cal seguía insistiendo al cuarto árbitro sobre los dichos racistas de González. El defensor Kim Yo-sung le arrebató una botella de agua a un miembro de la selección japonesa con una nevera y lo amenazó con una bofetada en la cara en la mano izquierda y continuó bebiendo agua. Los jugadores japoneses se mantuvieron al margen y levantaron los brazos consternados. El árbitro inmediatamente sacó una tarjeta amarilla para Kim Yo-sung. Contra el Newcastle, un joven Ronaldo tuvo un altercado en el área con uno de los defensores rivales. El portugués, fiel a su personalidad, amagó con quitarse la camiseta mientras le preguntaba a su colega si la quería y si era por eso que lo sujetó de esa manera anteriormente. Al referee de campo no le pareció la forma irónica en que se desenvolvió CR7 y procedió a molestarlo. El árbitro había marcado un pique en mitad del campo visitante por un choque entre dos jugadores, que dejó a un integrante del equipo danés en el suelo. En la reanudación, los ucranianos devolvieron la pelota y allí se desató la polémica cuando Adriano, que estaba metido entre los defensores locales, salió disparado al ver que la pelota iba hacia su sector y quedó mano a mano con el arquero. Los rivales desorientados dejaron que el brasileño actuara y lejos de frenarse, el delantero tiró una magia y definió con el arco libre. ¡Gol! Con cara de no saber qué pasaba, el goleador casi no lo celebró. Sus rivales se le fueron encima y el árbitro se vio obligado a cobrar lo que iba a ser el descuento de los ucranianos. En un partido de la MLS contra Real Salt Lake, se viralizó una jugada donde Lionel Messi realizó una jugada increíble. Después de recibir un pase, un rival cayó al piso, pero Messi, en lugar de frenar, eludió al jugador tirado en el césped con un gesto técnico fenomenal, demostrando su habilidad excepcional. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Jiri Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, tanto que los jugadores rivales ni intentaron marcarlo porque no había manera de evitar el gol, pero sí ya esperó hasta que volviera Pavlenka para meter el gol. David Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se le puso encima y le dijo de todo. Nabil Fekir, delantero del Olympique de Lyon, emuló a Lionel Messi en el festejo de uno de sus 2 tantos en la goleada 5-0 ante el Saint-Étienne en el derbi del Rodano, y el partido debió ser suspendido por unos minutos por la invasión del campo de juego de los hinchas locales. Los jugadores de Lyon debieron correr a los camerinos para resguardarse, mientras que la policía buscaba contener a los fanáticos que se lanzaban al terreno de juego desde cualquier lugar. Kepa fue protagonista de una imagen mucho menos gratificante en la final de la Carabao Cup en 2019. El portero español se negó a ser sustituido justo antes de la tanda de penaltis en la final ante el Manchester City y se hizo daño. Tuvo que ser atendido sobre el césped. Su compañero se preparó en el banquillo y Kepa paró el cambio, tal y como mostraron las cámaras. Mauricio Sarri mandó a calentar a Willy Caballero y minutos después ordenó la sustitución, aunque nunca llegó a realizarse porque Kepa se negó a salir del campo ante el tremendo enfado del entrenador italiano. El partido terminó decidiéndose en la tanda de penaltis y el Chelsea acabó perdiendo la final a pesar de que Kepa detuvo uno de los lanzamientos desde los 11 metros. Aquel incidente le costó una sanción a Kepa, que fue castigado sin una semana de sueldo. Ahora nos adentramos en la controversia entre Eric Expósito y Luka Podolski. El delantero español estaba protestando el árbitro por una presunta falta de Podolski cuando el jugador alemán intervino y se desencadenó la discusión. Podolski le lanzó un pase largo cuestionándole por qué solo jugaba por 10,000 euros, a lo que Expósito respondió que ambos estaban en el mismo campo de juego. El campeón del mundo no se quedó atrás y le lanzó un golpe directo, afirmando que incluso podría comprar a su familia si quisiera. La Roja tenía un saque de banda que iba a realizar Jordi Alba. Cristiano, que tenía el balón en sus manos, esperaba la llegada del futbolista del Barcelona. Cuando lo tuvo cerca, le lanzó la pelota a un Alba que no la tomó y además se molestó por la actitud del delantero, probablemente intentando perder tiempo. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poquito el partido por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Los jugadores del equipo bávaro no se quedaron quietos y fueron a increpar al extremo del United por su actitud tan antideportiva. El neerlandés Weghorst le dio este manotazo disimuladamente a Messi, que cayó al suelo. Aunque algunos a primera vista hayan pensado que estaba exagerando, el argentino deja ver su marca producto del golpe del delantero de la naranja mecánica. Luego, en la zona de vestuarios, el delantero neerlandés Wout Weghorst intentó darle la mano a Messi, pero no recibió respuesta alguna. Lionel Messi estaba concediendo una entrevista al finalizar el partido cuando comenzó a insultar a Wout Weghorst, al que le dedicó la famosa frase "anda pa' allá, bobo". Michael Ballack reprochó la actitud del delantero Lukas Podolski, algo que no le sentó muy bien. Su respuesta no pudo ser más contundente. Le dio una pequeña bofetada
pasada. Ni la afición ni los propios compañeros podían creer lo que veían durante el partido de Alemania frente a Gales de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese instante los compañeros abandonaron sus posiciones en el campo, corrieron a separar a sus compañeros. Uno de los que calentó el encuentro entre diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelear con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a de Jong. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino para la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró a su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El árbitro del partido, Robert Matley, no amonestó a ninguno de los dos jugadores a pesar del revuelo que provocaron. Lautaro Martínez y Antonio Conte expusieron un inesperado conflicto en pleno partido del Inter. El entrenador sacó al goleador argentino, que expresó su furia con miradas de enojo y pateando algunas cosas en su camino. Hay que mostrar respeto en lugar de hacer el fenómeno, le habría dicho el DT. El problema duró unas pocas horas y la resolución fue de un modo más que particular. Con una pelea de boxeo en pleno entrenamiento, Romelu Lukaku fue el presentador. Así fue que el equipo que cortó la hegemonía de la Juventus arregló sus malos problemas en casa de la mejor y alegre manera. Son unos loquillos. Ross Barkley regaló al mundo un inesperado detalle y un montón de épicas imágenes. Apenas eludió al portero, el joven de 23 años extendió los brazos en señal de victoria para solo mirar hacia las redes y empujar el esférico ante el inútil esfuerzo de un contrario. Everton goleó por 6-3 al Bournemouth y así lo celebraron. Ha habido un conato de Tangana que no ha ido a mayores, lo explicamos. Adeyemi ha cargado a Kevin y casi lo manda a la grada del empujón. El futbolista del Shakhtar se ha revuelto y ha evitado que saque de banda con un empujón. El resultado, amarilla para Kevin por evitar que Adeyemi saque de banda. Uno de los que calentó el encuentro fue Bruno Fernández. En este caso, Bruno le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. El derechazo dio de lleno en el vientre de Jong, que quedó tendido en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelear con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a de Jong. En una disputa por el balón, Paulista y de Jong terminaron chocando espalda con espalda. A esto Paulista no le gustó y se quedaría tirado en el piso buscando una sanción para su rival, pero lo único que recibiría es la provocación de un jugador del Ajax y este respondería con un frentazo leve, aunque para el colegiado era suficiente para expulsarlo con roja directa y una sanción de 2 partidos. Rasmus Højlund y Kyle Walker se enfrentaron en un momento muy intenso. El choque comenzó con una entrada de Walker a Rasmus. El delantero del Manchester United decidió hablar cara a cara. Sin embargo, Kyle no pudo soportar la presión del joven jugador del United y cayó al suelo como si hubiera recibido un disparo de francotirador. Esta acción haría que Walker también recibiera una tarjeta amarilla por este comportamiento tan patético. Una acción polémica involucró a Asensio y Darwin Núñez. En un claro contacto físico entre ambos, Asensio pareció conectar con el rostro de Núñez, generando un gran revuelo en el estadio y las redes sociales. A pesar de las protestas de los jugadores de Liverpool y de la afición local, el árbitro no señaló penalti ni expulsó al jugador madridista, lo que generó un intenso debate sobre la decisión arbitral. Will cortó una posible contra encabezada por Mickey y Van de Ven con una falta y retuvo el balón para que los Spurs no puedan reponer rápido y permitirle a su equipo que se reordenara. Esto causó la indignación del Cuti Romero, que fue en busca del rival, con quien ya había tenido un cruce momentos atrás. De inmediato, los jugadores del Chelsea fueron a recriminarle por su accionar y comenzaron a agruparse a su alrededor. Los jugadores del Arsenal y el Tottenham se enfrentaron durante el derby del norte de Londres, cuando Vicario se enfrentó a Timber, quien respondió agarrando la camiseta del hombre del Tottenham y mirándolo fijamente. Afortunadamente, ningún jugador se excedió en la refriega y el VAR consideró que no era necesaria ninguna otra acción, solo Vicario se llevó una amarilla. El festejo de Neymar y Leandro Paredes frente a Joshua Kimmich, que en la previa del partido declaró que estaba convencido de que el Bayern Múnich le remontaría al Paris Saint-Germain, fue icónico. Ya en los vestuarios, las cámaras filmaron al alemán desatando toda su furia en soledad contra los casilleros. El malestar de los jugadores colchoneros con los del City tuvo su origen al campo de juego luego de un puntapié del brasileño Felipe, lo que motivó la expulsión del brasileño, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City, que se fueron encima de los jugadores locales. Tras el pitazo final se desató el descontrol en el túnel de acceso. Stefan Savic y Jack Grealish estuvieron a punto de irse a las manos tras intercambiar palabras nada cariñosas en la gresca al final del compromiso. El montenegrino encaró al inglés rumbo a los camerinos y fue bien separado. Luego el árbitro añadió leña al fuego realizando señas y encendió a Sim Brsalsko, quien se descontroló por completo y amagó con darle un cabezazo a Kyle Walker. En un lance de juego, Smalling entró con todo a por un balón aéreo y chocó de forma brutal con Lionel Messi. El argentino acabó tendido en el césped de Old Trafford mientras el partido continuaba. Entonces las cámaras se centraron en el 10 del Barcelona, que no dejaba de sangrar de la nariz. El futbolista tuvo que salir del terreno de juego para ser atendido por las asistencias médicas. La nariz de Messi ya dejaba muestras de hinchazón y los ojos también aparecían irritados y con heridas. Neuer, el arquero del Bayern Múnich, salió a cortar un avance del Leverkusen de la mano de Jeremy Frimpong,
Frimpong, el golero, chocó con el lateral, cortó el ataque y Arms Homers no lo perdonó y lo expulsó del partido. El portero alemán tal vez pensó que saldría ileso de la jugada como en la final del Mundial del 2014, pero dejó al equipo de Vincent Kompany sin un jugador en la cancha. Un feo gesto que se acumuló a una larga lista de actitudes del exdefensor del Chelsea ante el Arsenal en una disputa del balón con el joven Lewis Skelly. Una vez que el lateral izquierdo cayó al suelo, el 22 le pasó por encima, pisándole de lleno a la zona de las partes nobles, pero tanto para el árbitro como para el VAR no hubo nada, ya que no le sacaron ni siquiera la tarjeta amarilla. El número 10, Rossoneri, cometió una falta sobre el defensa alemán. Este último, que permaneció en el suelo tras el contacto, fue invitado por su oponente a levantarse. Bissega aceptó la petición sonriendo y sin reaccionar. Hubo un empujón entre ambos, pero el árbitro inmediatamente cerró el asunto con una advertencia verbal. En el partido del Tottenham contra Liverpool pasó una situación peculiar tras la falta del neerlandés al brasileño. El delantero brasileño decidió intentar usar su peso corporal contra el capitán Red y sin mucho éxito, deberíamos agregar. Te falta mucho, mi Richard. Unos minutos después, tras otra caída del brasileño, Virgil van Dijk parece ofrecerle una mano a Richarlison para levantarlo del suelo, pero en lugar de eso trolea al jugador del Tottenham. Giovanni Lo Celso metió un planchazo criminal a Azpilicueta, que era roja y varias fechas de suspensión, aunque el árbitro no le sacó ni la lengua. Y eso que había VAR, al juez lo llamaron los que manejan la tecnología para que revise la jugada, pero no cambió su opinión y el argentino le sacó baratísima. Y el español también no lo rompió todo de casualidad y pudo seguir jugando. El gol del exjugador del Ajax enfurece a Donnarumma. El delantero marca con un toque sutil y cuando se llevaba el balón al centro del campo, Pera sonríe casi como para burlarse del portero rival. Gillo se enfurece y tira a Mikkel al suelo, luego lo señala con el dedo índice repetidamente hasta que llegó el referee a mostrar las amarillas para calmarlos. Se evitó una pelea y se puso fin a un episodio caracterizado por el nerviosismo. James Tarkowski apareció para ejecutar un potente remate que fusiló a Alisson Becker para sellar el empate a los 97 minutos. Tras el pitazo final, el clásico terminó caliente con discusiones entre los futbolistas y peleas en plena cancha. Todo se generó porque Doucouré habría ido a celebrar la agónica igualdad al costado de la tribuna donde estaban los fanáticos visitantes y el volante contrario Curtis se lo recriminó violentamente. Virgil van Dijk también fue irónico preguntando si había ganado la Copa del Mundo. Ambos fueron expulsados. También vio la tarjeta roja el director técnico de Liverpool. En el duelo por Premier League, Everton se quedó con una futbolista menos por la inexplicable acción de Doucouré sobre Kane, y es que los jugadores se tomaron en la camiseta y el francés tuvo una reacción reprochable. Con su mano izquierda impactó el rostro del atacante de la selección inglesa y el árbitro David Cote optó por enviarlo a los vestuarios en apenas 12 minutos de la segunda parte. Haaland, al festejar el gol de Stone, le arrojó la pelota a Gabriel. Delantero del City y el defensor del Arsenal tuvieron varios encontronazos en ese cotejo. Las cámaras de Sky Sports también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final mientras estrechaba la mano de los jugadores en el campo. El amistoso entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid dejó una imagen lamentable. El protagonista fue Carrasco. El futbolista belga perdió los papeles ante Malasia y le soltó un par de patadas en el suelo. Después siguió su estado de enajenación con otro jugador del Feyenoord. A Simeone no le quedó más remedio que invadir el campo para sacar a su jugador de ahí y recriminar su actuación. Carrasco fue obviamente expulsado por su comportamiento. El marfileño Wilfried Zaha le jugó una contra uno al inglés Jafet Tanganga y de manera increíble e inesperada el Selhurst Park se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. Di María, exjugador del United que fue abucheado por los hinchas locales tras fallar este posible tanto en un tiro de esquina, le tiraron de todo, incluso cervezas. Fingió beber de la botella tras tomarla del césped. Lo loco fue que después de eso el PSG anotó el gol. Fideo no iba a dejarlo pasar, fue directo a la grada a confrontar a los aficionados. Le dijo de todo en su idioma para que lo entiendan mientras sus compañeros trataban de sacarlo de la zona caliente. El delantero internacional francés Kylian Mbappé fue héroe y villano de la victoria del Paris Saint-Germain frente al Brest en la Ligue 1 al marcar 2 goles, pero también dedicó un feo gesto a los aficionados locales que se daban cita en el estadio Francis al mandarles callar, una celebración que le ha costado multitud de críticas por parte de aficionados e incluso periodistas. Vinicius Jr. dejó de ver que no solo es foco de ataque sino también victimario luego de un feo gesto con Joshua Kimmich. Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, quien lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen tanto entre seguidores del Real Madrid como aficionados al fútbol en general. Un incidente tenso se produjo cuando Alejandro Garnacho intentó superar a Kingsley Coman, pero el argentino terminó arrojado a su rival contra los tableros de publicidad, lo que desencadenó una reacción airada de los compañeros del francés. El árbitro tuvo que interferir para que las cosas no pasen a mayores. Desafió a Badiashile segundos antes de caer al suelo y tuvo una charla con el árbitro antes de dejar una contra al francés, lo que finalmente lo llevó a ser advertido. Darwin Núñez se encontró con tarjeta amarilla después de 2 incidentes con Benoit Badiashile en cuestión de segundos. McGinn le llegó con todo a Kvaratskhelia, lo que provocó la caída al suelo del georgiano. El 7 no pudo soportar la dura entrada al 7 rival y quedó tendido de dolor en el césped mientras el referee molestaba a su agresor por la violenta carga. Steven, jugador del Southampton, se lanzó por banda izquierda sobre Garnacho, derribándolo con el impacto de sus tapones, tanto la pierna derecha como izquierda. Por suerte lo agarró en el aire y el argentino pudo aterrizar sobre el césped, evitando así un impacto mayor. Por supuesto, el juez no dudó en mandarlo a las duchas. Alrededor del minuto 50, el centrocampista brasileño Casemiro fue amonestado por una falta en la mitad del terreno de
juego contra su par del Nottingham Forest. Tras la amarilla, el centrocampista arremetió contra el juez de campo y lució extremadamente enfadado en base a su expresión. En detalle, durante la jugada, Mount y Tagliafico tuvieron un encontronazo que levantó la temperatura del partido. Ambos jugadores recibieron tarjetas amarillas en el mismo incidente, mostrando la intensidad del duelo entre ambos. El partido, que terminó 5-4 a favor del Manchester United, tuvo momentos de alta tensión y este cruce entre Mount y Tagliafico fue uno de ellos. No seas como ellos, muestra tu respeto suscribiéndote al canal ahora mismo y quédate viendo los momentos de talento al 100%.